¿En qué otro momento de la vida de la mujer es más frecuente? Es más frecuente la depresión en el posparto y después en la menopausia. Y todos estos eventos de la vida de la mujer pues tienen que ver con cambios hormonales. Entonces parece ser que eso es algo que contribuye a que las mujeres seamos más víctimas de este problema. En cambio los hombres pues sí tienen depresión, pero menos que las mujeres. También los problemas económicos, desastres naturales, desastres económicos. Y pues bueno, si ustedes ven, todos hemos tenido alguna de estas cosas, pero no todos nos deprimimos. Entonces hay que tener una base biológica y estas condicionantes que pueden ser psicológicas o sociales. El tratamiento de la depresión, tenemos dos vertientes importantes, que no quiere decir que estén peleadas. A veces sí, pero no es lo correcto, digamos, lo recomendable. Tenemos la psicoterapia y la farmacoterapia. Yo diría que son complementarias, son necesarias para el tratamiento correcto de un paciente. Dentro del tratamiento de la depresión, algo muy importante es la alianza terapéutica. La alianza que haga el médico con el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer equipo con el paciente para que el paciente sienta que no está solo durante el tratamiento de su depresión. El paciente ya viene con sus propias ideas de minusvalía, culpa, soledad, tristeza, deseos de morirse. Y cuando va con el médico y el médico le dice, oiga, tomes estas pastillas y nos vemos en 3 meses, pues se quedó igual, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestro sistema de salud. Está tan saturado que a veces, digo, yo tengo amigos que trabajan en otras instituciones donde tienen 30 pacientes diarios y a cada paciente le dan cita o en 6 meses o en 1 año. Pues nadie puede ver a un paciente de manera correcta de esa forma. Entonces, la alianza terapéutica es eso, que nosotros realmente tengamos el tiempo, la disposición de atender a nuestro paciente y que el paciente se sienta apoyado. Cuando nosotros hacemos una relación con el paciente para ayudarlo a superar su problema, entonces él se va a pegar al tratamiento. Pero si no hacemos este trabajo de la alianza terapéutica, probablemente el tratamiento va a ser un fracaso. Dentro de las elecciones de tratamiento, por ejemplo, va a depender mucho de la severidad de la depresión. Una depresión leve puede ser tratada con farmacoterapia si el paciente lo desea. Lo ideal sería que las depresiones leves mejoran muy bien con psicoterapia. ¿Qué psicoterapia nos recomiendan las guías, tanto de la APA como las guías canadienses de la CANMAT? Nos dicen que las terapias que más se recomiendan para depresión o las indicadas es la terapia cognitivo-conductual y la interpersonal. ¿Por qué esas dos? Porque son las que tienen más evidencia científica y son terapias que están manualizadas. Entonces pueden ser evaluadas sistemáticamente. No quiero decir que otros tipos de terapia no sean buenos. Yo creo que la terapia que es buena es la que sabe manejar el terapeuta y esa es la que funciona. Porque si nada más estamos buscando quién es experto en cognitivo-conductual o interpersonal, pues no vamos a encontrar. Entonces yo creo que, bueno, eso es lo que dicen las guías y la realidad a veces es otra. Pero si tiene una depresión leve le puede ir muy bien. ¿Qué pasa si el paciente no quiere ir a terapia? O no encontramos un profesional de la salud que tenga esta experiencia con las terapias. O no hay ninguno, porque luego a veces uno vive en lugares donde no hay esas posibilidades. O tampoco tiene dinero, que a veces eso importa mucho. Si el paciente lo prefiere o si las condiciones no se dan, se le podemos dar farmacoterapia al trastorno depresivo leve. También hay otras condiciones en donde el paciente no le gusta la terapia. Si una terapia, el paciente no quiere tomar terapia, pues ya no tiene características para ser un candidato a tomar terapia, porque no va a estar dispuesto a colaborar. Entonces ahí es mejor dar farmacoterapia. En los casos de depresiones moderadas a graves, en las depresiones moderadas a graves ya tenemos pacientes con ideas de muerte y en grave ya tenemos pacientes con ideación suicida, intentos suicidas, con grave disfunción. En estos casos, el tratamiento de elección son antidepresivos. Otra característica que nos va a marcar que utilicemos antidepresivos es que el paciente ya haya tenido varios episodios de depresión. Cuando ya hay varios episodios de depresión, sí debemos de considerar el tratamiento farmacológico, porque la depresión se comporta como un problema crónico. Ahorita vamos a ver por qué. El tratamiento farmacológico es con antidepresivos. Es un grupo de fármacos que se les llamó así porque el primer efecto que se vio fue en depresión y decíamos que fueron de manera
azarosa como se encontrar, pero también sirven para controlar otros padecimientos, como cuáles. Los trastornos de ansiedad mejoran con antidepresivos, el estrés postraumático, y también hay otras utilidades que se le han dado al antidepresivo, pero pues como se quedó con eso, así se le llama como grupo. Están indicados en la depresión, algo muy importante, no causan dependencia. Muchos pacientes le tienen miedo a los medicamentos psiquiátricos porque creen que les va a causar dependencia. Realmente de los únicos medicamentos psiquiátricos que producen dependencia son las benzodiazepinas. Y por ejemplo, los médicos generales prefieren recetar benzodiazepinas que antidepresivos. Les tienen menos miedo, pensando que estos son más fuertes. Y no, resulta que son mucho más nobles y están perfectamente indicados para evitar, más bien para resolver los síntomas de depresión y además evitar las recaídas. Deben ser recetados por un médico. Es muy frecuente que doña Chonita, la vecina, a mí me llegó una paciente que venía tratada con fluoxetina, había respondido, y oiga, ¿y quién se lo recetó? Ay, pues mi muchacha, porque le cayó re bien. Dije, no, pues qué bueno que a usted también le cayó bien, porque si no le hubiera caído bien, pues lo hubiera suspendido y no hay tratamiento. No hay que autorrecetarse. Y lo malo de los antidepresivos es que la mayoría de los antidepresivos son de venta libre. Pues uno llega y dice, deme mi medicina, se la dan. Y el problema es que el paciente a veces también por cuestiones económicas ya no regresa a la consulta médica. ¿Por qué? Porque pues apenas le alcanza para comer y para el tratamiento, pues menos para el doctor. Y si con eso está bien, pero además hay otra cosa. Puede ser que por la falta de supervisión suspendan el tratamiento antes de lo debido. Y eso nos propicia más recaídas. El tratamiento debe de durar mínimo 1 año para evitar recaídas. 1 año cuando tenemos un primer episodio depresivo. Decimos que si tiene más episodios durante su vida y sobre todo si ha tenido episodios con intentos suicidas, entonces es preferible dejar el tratamiento de manera indefinida. No suspender el tratamiento de manera voluntaria y tampoco suspender el tratamiento de manera tajante. Ya cumplí el año, se acabó, adiós. No, tiene que ser de manera supervisada y generalmente lo que hacemos es disminuirlo de manera paulatina, viendo que no regresen los síntomas depresivos y cuando ya lo suspendimos el tratamiento completamente y los síntomas depresivos no regresaron, lo podemos dar de alta. O sea, que esté en perfectas condiciones. Si los síntomas depresivos se volvieran a presentar en alguna de las disminuciones del fármaco, entonces nos tendríamos que regresar con la dosis con la que estuvo bien y darle más tiempo. Lo ideal, decíamos, es un tratamiento combinado y la psicoterapia sola es solamente recomendable en depresión leve y si está disponible. El tratamiento combinado va a ser más recomendable, sería lo ideal, pero bueno, en los casos donde haya graves problemas psicosociales, presencia de trastornos de personalidad, incumplimiento de la medicación o una respuesta parcial al tratamiento farmacológico. A veces la psicoterapia nos ayuda a que el paciente cumpla mejor con su tratamiento o cuando no ha mejorado de manera completa o de manera donde el paciente pueda regresar a su vida normal completamente y eso nos puede ayudar a combinar los tratamientos. ¿Cuáles son las consecuencias de la depresión? Una de las cosas más importantes es la cronicidad. Un 50% de los pacientes que se recuperan de un primer episodio depresivo, como mínimo, un nuevo episodio lo presentan en los 2 años siguientes a la recuperación. El riesgo de episodios depresivos parece incrementarse con el número de episodios previos. Si una persona ya tuvo 5 episodios depresivos, va a tener un sexto, un séptimo, y entonces se va a hacer algo exponencial. Con el incremento de los episodios, los intervalos libres de síntomas se van a acortar. Entonces esto quiere decir que van a estar más tiempo deprimidos y entonces esto se puede convertir en algo crónico. Este es un estudio de aquí del instituto. Estos datos fueron de la Encuesta Nacional de Trastornos Mentales del 2003. Lo publicó la doctora Carmen Lara, que también trabajó en esta encuesta. Y esto es la discapacidad por diagnóstico. Y aquí lo que encontramos es que el que tiene mayor discapacidad es el estrés postraumático, pero luego sigue la depresión. Es de los que más produce discapacidad. Pero vamos a ver que en otras cosas, la depresión también
Esto es lo mismo que vimos en la anterior, nada más que en tabla, perdón. En esta, los días laborales perdidos por diagnóstico es el promedio de días perdidos por diagnóstico en los últimos 12 meses. Y vemos que la depresión, los pacientes pierden 26 días aproximadamente laborales. Imagínense una persona que falta a su trabajo 26 días en el último año, pues ya lo corrieron. Y ese es uno de los problemas que tenemos con los pacientes deprimidos, que se vuelve un círculo vicioso. Tienen la depresión, no funcionan en su trabajo, lo pierden, tienen problemas económicos, y entonces ya después ya no saben dónde empezó todo esto. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el trastorno de pánico también produce días laborales perdidos, la agorafobia sin trastorno de pánico, la ansiedad generalizada, y decíamos que estos pacientes no solamente tienen depresión, entonces muchas veces puede ser mayor la disfunción o los días laborales perdidos, es lo mismo. Esta es un estudio,